Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luciano Buglioni y yo trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el área de procesos de mecanizado y conformado junto a Alejandro Simoncelli y a Germán Abate, dirigidos por Daniel Martínez Kramer. Este trabajo, que trata de conformado incremental asistido con corriente en aleaciones de titanio 6, aluminio 4 vanadio, fue realizado en conjunto con la Universidad Politécnica de Cataluña con Antonio Sánchez Egea. Les cuento un poco para comenzar de qué se trata el conformado incremental de chapas. Este es un proceso de conformado para lotes reducidos o únicos con una alta relación superficie-espesor, es decir, chapas delgadas, que se caracteriza por aplicar deformaciones localizadas y sucesivas mediante herramientas sencillas de realizar. La materia prima, la chapa, se sujeta perimetralmente, mientras que la herramienta sigue una trayectoria programada con el objetivo de aproximar la chapa a la forma final y prescindiendo de matrices. Esta es una chapa que hemos conformado nosotros con una forma que se llama Shamrock y se puede programar cualquier otra geometría. ¿Cuáles son las variantes de este proceso? Bueno, existe el SPIF, Single Point Incremental Forming, en donde se tiene una herramienta que se desplaza desde la periferia hacia el interior en el plano XY, mientras que en el eje Z se desplaza hacia abajo, conformando la chapa. Esto es fácil de implementar en CNC y se tiene solo una herramienta. En el caso TPIF, donde aparece otro segundo punto, este segundo punto es una matriz de bajo costo que se tiene en el lado inferior. Ahora, ya yendo a los procesos de dos herramientas, se tiene el DSIF, Dual Side Incremental Forming, donde hay dos herramientas sincronizadas que, como en el caso de SPIF, van desde afuera hacia adentro. Ahora va a haber un gráfico comparativo más claro donde la herramienta desde el exterior hacia el interior va también descendiendo y conformando como en SPIF la chapa, pero con una herramienta de backup o inferior de soporte, que están desplazadas entre sí. Y el último caso, Accumulative Double Side Incremental Forming, tiene las dos herramientas, pero a diferencia del caso anterior, estas se desplazan desde el interior hacia el exterior, pero no hay un desplazamiento en Z, sino que se programa teóricamente un desplazamiento incremental de las chapas que, a medida que las herramientas van desde el interior hacia el exterior, esta chapa se va pinzando y flexionando y va descendiendo. Acá se comparan más en detalle los métodos con doble herramienta. El caso de DSIF, sin ser acumulativo, comienza desde el exterior hacia el interior y la herramienta desciende a medida que conforma. Mientras el caso acumulativo, que es el que nos interesa, el de este trabajo, la herramienta va desde el interior hacia el exterior y no hay un incremento de profundidad en el eje Z, y la chapa va descendiendo a medida que las herramientas van realizando este camino desde adentro hacia afuera. Este trabajo se hizo de la forma acumulativa, donde las herramientas no se desplazan desde arriba hacia abajo, es decir, solo mantienen su eje Z constante y se mueven en el plano XY. Y se realizaron con un paso de corriente que mejora la curva de conformabilidad, el límite de conformado de la aleación, ya que bueno, se baja la tensión de fluencia y se mejora la conformabilidad. Se partió de una chapa de 320 milímetros de lado de titanio 6, aluminio 4 vanadio, y se aplicó una corriente continua de 50 y 100 amperes y también se hizo sin corriente a temperatura ambiente. La configuración de las herramientas se programó para estimar un pinzamiento de las chapas de 0,8, es decir, que el espesor sea de un 80% del original, sea pinzado, y la geometría de las herramientas se mueve entre sí para asegurar este pinzamiento en una dirección normal al plano de la chapa. Las herramientas se mueven a 600 milímetros por minuto con un paso incremental teórico de 1/10 de milímetro.
se miden los esfuerzos en las dos herramientas y se aplicó una lubricación de disulfuro de molibdeno que da un color oscuro a la chapa que facilita la medición por cámara termográfica. Este es el pórtico, digamos, el setup de la Universidad de Northwestern, con quien trabaja la Universidad Politécnica de Cataluña. Se tienen los dos cabezales con las dos herramientas superior e inferior, cada una con una celda de carga triaxial, y esta es la zona de clamping donde se tiene la chapa. Les muestro un poco acá los resultados obtenidos. En negro está la herramienta, la carga vertical de la herramienta superior, mientras que en la curva roja está la carga de la herramienta inferior versus el tiempo. Como se ve, hay dos fases identificadas. La primera fase es la de conformado de esta zona, donde la herramienta se está desplazando desde el centro hacia el exterior y hay un incremento del ángulo. Este incremento del ángulo se ve reflejado en un aumento de la carga vertical, y esta zona de carga estable representa este ángulo alfa de 50 grados. Por otra parte, se tienen las cargas en el plano. Reference temperature sería la naranja, y la negra son las cargas mayores a temperatura ambiente, como era de esperar, mientras que a 50 A puede verse que las cargas disminuyen, y más aún a 100 A a una temperatura mayor. Lo que se ve acá es cómo disminuye la compresión media, que la compresión media es la carga en Z compuesta con la carga XY, que más o menos se traduce a la carga en el plano normal a la chapa, y se puede ver que hay una reducción del 14% para una corriente de 100 amperes y una reducción de 6,5% para 50 amperes, mientras que la precisión en el caso de 50 amperes es mejor que la de 100, y esto puede deberse a un aumento de los óxidos o degradación a muy alta temperatura en el caso de 100 amperes. Lo que también se ve es que a temperatura ambiente hay una falla en la chapa, mientras que a 50 y 100 amperes, por el aumento de temperatura y el aumento del límite de conformabilidad, se produce no solo una mejora en la geometría, sino que no hay ningún tipo de falla. Bueno, la misma la dureza. Respecto a la dureza máxima, en el proceso realizado en frío hay una reducción de 6,1% en el caso de 100 amperes y una reducción de 4% en el caso de 50 amperes. Bueno, finalmente les comento un poco cómo es actualmente. Previamente, lo que me faltó comentar de esta filmina es que estas geometrías alcanzadas con temperatura, con 50 y 100 amperes, podría pensarse que hay una gran diferencia con la geometría final y que el proceso no es lo suficientemente eficiente. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es que las diferencias en geometría pueden utilizarse justamente para efectuar una corrección y sobreestimarse la geometría teórica para luego obtener una geometría deseada. Bueno, finalmente les cuento un poco cuál es el desarrollo de Incremental Sheet Forming en Argentina. Actualmente tenemos dos equipos. Tenemos una fresadora CNC con control numérico, con un conjunto de scripts junto a software que nos permite traducir a código G las geometrías. Acá pueden verse dos robots KUKA, KRC1 y KRC2, que tenemos también para realizar ese PIF. Actualmente estamos desarrollando doble lado, herramientas open source de elementos finitos, FEM, que calculan todas las etapas del proceso de una y dos herramientas, ya sea la indentación de las herramientas, todo su paso para deformar la chapa y finalmente el desclampeo de la chapa, y asimismo y últimamente se incluyeron también las contemplaciones de rigideces de las herramientas y cómo impactan en el proceso de conformado.